Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy lista para compartir con ustedes algo que sé que a muchos les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del corazón, la farándula y sobre todo, los dramas de telenovela. Específicamente vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que seguramente les suenan si son fans de las series turcas. ¿Por qué la bomba ha explotado? Después de mucha especulación, rumores y teorías conspirativas dignas de Hollywood, parece que Hande lo ha confesado. Y sí, Kerem tenía razón. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de que nos metamos de lleno en los detalles jugosos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traigo las últimas noticias, chismes y análisis de sus celebridades favoritas. Y por supuesto suscríbanse para apoyar al canal y ayudarme a seguir trayéndoles contenido de calidad. ¿Listos? Pues vamos allá. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin nos enamoraron a todos con su química en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en Latinoamérica. Su relación en la pantalla era tan creíble y apasionada que era prácticamente imposible no pensar que algo más estaba pasando detrás de cámaras. Y efectivamente pasó. Su romance trascendió la ficción y se convirtió en una realidad. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas eran puro amor y la prensa no dejaba de hablar de ellos. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Hace algún tiempo, la noticia de su separación sacudió a sus fans. Los rumores apuntaban a diferentes motivos: agendas apretadas, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas. La verdad es que nadie sabía con certeza qué había pasado realmente. Ambos se mantuvieron relativamente discretos al respecto, alimentando aún más la especulación. Y es que cuando una pareja tan mediática se separa, la falta de información oficial se llena con todo tipo de elucubraciones, desde infidelidades hasta problemas con sus respectivas familias. Un verdadero culebrón. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante todo este tiempo Kerem Bürsin ha mantenido una postura bastante consistente. En varias entrevistas, aunque siempre con mucho respeto y cautela, dejó entrever que la relación había terminado por razones que él consideraba injustas o que quizás Hande había tomado una decisión apresurada. Muchos interpretaron sus palabras como una señal de que él todavía tenía sentimientos por ella o que creía que la relación aún tenía futuro. Sus miradas melancólicas en las alfombras rojas, sus respuestas evasivas pero cargadas de significado. Kerem siempre ha jugado al despiste con maestría, alimentando sin querer la esperanza de los fans que anhelaban una reconciliación. Por otro lado, Hande Erçel, si bien nunca negó la relación ni su cariño por Kerem, se mostró más reservada y evitó hablar directamente sobre el tema. Se centró en su trabajo, en sus proyectos personales y en mantener una imagen profesional y distante. Esto, por supuesto, generó todo tipo de teorías entre sus fans. Algunos la acusaban de ser fría y calculadora, otros la defendían argumentando que tenía derecho a proteger su privacidad. Incluso hubo quienes la tildaron de ambiciosa, sugiriendo que la relación con Kerem era solo una estrategia de marketing. Puro veneno. La verdad es que en estos casos es imposible complacer a todo el mundo. Pero, aquí está el giro inesperado. Recientemente, en una entrevista exclusiva con una importante revista turca, *Hello. Turquía *Hande Erçel. Hande lo confesó. Si bien no entró en detalles escandalosos ni reveló secretos íntimos, reconoció que Kerem tenía razón en algunas cosas. Admitió que quizás la presión mediática y las expectativas externas habían influido en su decisión de terminar la relación. Reconoció que en ese momento se sintió abrumada y que no supo manejar la situación de la mejor manera. Según fuentes cercanas a la revista, la entrevista fue tensa y emotiva. Hande se mostró vulnerable y sincera, dispuesta a abrir su corazón y a contar su verdad. Al parecer, las preguntas de la periodista, aunque incisivas, fueron respetuosas y lograron que la actriz se sintiera cómoda para hablar sobre un tema tan delicado. Se dice que Hande incluso derramó algunas lágrimas al recordar los momentos felices que vivió con Kerem. ¡Ay, el amor!
Imagínense la reacción de los fans. Las redes sociales explotaron. Los hashtags #Ande confiesa, #Kerem tenía razón y #Anker volverá se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los comentarios y opiniones no se hicieron esperar. Algunos celebraban la honestidad de Ande, otros criticaban su tardanza en reconocer sus errores y otros, los más optimistas y románticos empedernidos, ya empezaban a soñar con una posible reconciliación y a planear sus futuras bodas. La histeria colectiva se desató. Ahora bien, analicemos un poco lo que esto significa. ¿Qué implicaciones tiene la confesión de Ande? En primer lugar, demuestra una gran madurez y valentía por su parte. Reconocer públicamente que uno se equivocó, especialmente cuando se trata de una relación amorosa tan mediática, no es fácil. Requiere humildad y una gran capacidad de autocrítica. En un mundo donde la imagen lo es todo, admitir un error es un acto de rebeldía que merece ser aplaudido. En segundo lugar, valida la postura de Kerem. Durante todo este tiempo, él se mantuvo fiel a sus sentimientos y a su visión de la relación. Nunca la atacó ni la culpó directamente, pero siempre dejó claro que creía que se habían precipitado las cosas. La confesión de Ande le da la razón y confirma que sus sospechas eran fundadas. Kerem, con su actitud elegante y discreta, se ha ganado el respeto de sus seguidores y de la prensa. Un verdadero caballero. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Hay posibilidades de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El tiempo dirá si el amor que los unió en el pasado es lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos y renacer de las cenizas. Los expertos en relaciones de celebridades apuntan a que la confesión es un movimiento estratégico de Ande para limpiar su imagen y, quizás, abrirle la puerta a un acercamiento con Kerem. Otros, más escépticos, creen que se trata de una simple declaración de intenciones sin un verdadero compromiso detrás. El misterio continúa. Personalmente creo que la confesión de Ande es un paso importante en la dirección correcta. Abre la puerta a una posible conversación, a un nuevo entendimiento. Les da a ambos la oportunidad de reflexionar sobre lo que pasó, aprender de sus errores y decidir si quieren darle otra oportunidad a su relación. Imagínense una reconciliación pública, una entrevista conjunta donde ambos cuenten su verdad. Sería un bombazo mediático. Sin embargo, también es importante ser realistas. Las relaciones, incluso las más apasionadas, requieren trabajo, compromiso y una buena dosis de paciencia. Si Ande y Kerem deciden intentarlo de nuevo, tendrán que enfrentar los mismos desafíos que los separaron en el pasado, además de las nuevas dificultades que puedan surgir. La fama, las agendas apretadas, las presiones sociales. Todo un reto. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y si hay algo que hemos aprendido de las telenovelas turcas, es que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Así que por ahora, solo podemos esperar y ver qué sucede. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada publicación en redes sociales, a cada declaración pública. No nos perderemos ni un detalle. Lo que sí es seguro es que esta historia nos ha enseñado varias lecciones importantes. Nos ha recordado que las relaciones públicas no son tan fáciles como parecen, que la presión mediática puede ser abrumadora y que es fundamental ser honesto con uno mismo y con la persona que amamos. También nos ha mostrado la importancia de la comunicación y de la empatía en una relación. Escuchar al otro, comprender sus sentimientos y ser capaz de ponerse en su lugar es fundamental para construir una relación sólida y duradera. También nos ha demostrado que el amor puede ser complicado, doloroso e incluso frustrante, pero que también puede ser hermoso, apasionado y transformador. Y sobre todo nos ha recordado que nunca debemos renunciar a la esperanza de encontrar a nuestra alma gemela. Que a pesar de los obstáculos y las decepciones, siempre hay una oportunidad para el amor. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la vida de las celebridades. La constante exposición pública, el juicio implacable de los fans y la presión por mantener una imagen perfecta pueden ser devastadores para la salud mental y emocional de las personas. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sentimientos y emociones como nosotros. Y bien, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. ¡Qué drama!, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la confesión de Ande y sus implicaciones en la relación con Kerem.
Nos hemos sumergido en los entresijos de su relación, hemos analizado cada detalle y hemos especulado sobre su futuro. Un verdadero festín para los amantes del corazón. En resumen, hemos visto cómo Andercel finalmente reconoció que Kerem Bürsin tenía razón sobre algunos aspectos de su relación pasada, admitiendo que la presión mediática influyó en su decisión de terminar. Esta confesión ha generado un revuelo en las redes sociales y ha reavivado las esperanzas de sus fans de verlos juntos nuevamente. Aunque el futuro es incierto, esta declaración representa un paso importante hacia una posible reconciliación y nos enseña valiosas lecciones sobre las relaciones públicas y la importancia de la honestidad. En definitiva, una historia de amor, drama y redención que nos tiene a todos al borde de nuestros asientos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la confesión de Ande? ¿Creen que ella y Kerem deberían volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus ideas. Cuéntame si crees que es una estrategia de marketing, si crees en el amor verdadero o si simplemente piensas que es un culebrón más. Me interesa tu opinión. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad. Comparte este vídeo con todos tus amigos fans de las telenovelas turcas. Vamos a crear un debate apasionado. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Los quiero mucho. Estaré publicando encuestas y preguntas en mis redes sociales para seguir debatiendo sobre este tema. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden, el amor es como una telenovela turca, lleno de drama, pasión y giros inesperados. Prepárense para el próximo capítulo.